Y mientras van los hermanos pasando por el plato de las ofrendas, pues yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos visitan. Gracias por ser fieles y estar aquí cada domingo. Realmente ustedes no vienen a ver un hombre predicar, sino ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios que Dios trae a través de los predicadores, ¿verdad? Así que esa es una enorme bendición por ello. Damos gracias, bienvenidos también a los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Que regresaron otra vez un año más aquí. Sean bienvenidos, hermanos. Nos da gozo que estén aquí con nosotros. Dicho eso, hermanos, vamos a repasar el versículo de Éxodo 34:6. Es el versículo del mes pasado, antepasado. Es sencillo, creo yo. Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Y el Señor le muestra su gloria. El Señor le da una descripción de su carácter a Moisés cuando lo puso detrás de la peña. Y esto es lo que dice la Escritura en Éxodo 34:6. Ayúdenme, hermanos, por si me falla la memoria. Desde que me dio COVID se me olvidan las cosas. Pero dice la palabra, el Señor, entonces pasó el Señor por delante de él, o sea, delante de Moisés, pasó el Dios y proclamó. ¿Y qué proclamó? El Señor, Dios, Andrea, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, lo que estudiamos el miércoles, y abundante o grande en misericordia y verdad, fidelidad. Éxodo 34:6. La semana que viene, hermanos, nos toca memorizar y pasar a ver quién nos pueden, voluntarios. Salmo 51 del 1 al 2 de la Nueva Biblia de las Américas. Si no pueden de la Biblia de las Américas, y adelante con la Valera, ¿verdad? Pero las tarjetitas que les pasamos son de la nueva Biblia de las Américas. Así que nos toca, ¿Salmo qué? 51 del 1 al 2. Es la confesión de David, hermanos, cuando pecó con Betsabé. ¿Qué pidió él? Él pidió que Dios tuviera misericordia. Así que memorícenlo, hermanos, y vamos a pedir voluntarios para la semana que viene, si Dios nos lo permite. Hermanos, hoy estamos de fiesta como cada domingo, pero cada 5 o 6 semanas al mes, a veces nosotros más cortos, ¿verdad? Tomamos lo que es la cena del Señor. Celebramos su muerte y su resurrección, celebramos su gran sacrificio a través de las señales, los signos o el símbolo del vino y el pan. Hoy lo vamos a hacer, hermanos. Y cada que hagamos esto, no siempre, pero sí voy a tratar de cada que tengamos la cena del Señor, traer algo a la memoria que nos lleve a eso. Y el mes pasado les hablé de un poco de lo que era la cena del Señor. Así que hoy les pido, hermanos, vamos a hacer una breve pausa, Marcos, y quiero llevarlos a su atención a Éxodo. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Éxodo 12. Vamos a leer Éxodo 12, hermanos. Si cuando lo tengan me indican con un amén y se ponen de pie para darle lectura, se los agradezco. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. ¿Lo tienen? Bueno, así dice la palabra del Señor, Éxodo 12. En la tierra de Egipto, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano de su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas, de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman.
Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto del hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Aquí está el versículo clave, hermanos. La sangre les será a ustedes por señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Acompáñenme a orar. Amado Padre, esta es tu palabra. El púlpito, Señor, es tu trono. Tu palabra es la autoridad. Y es con corazones humildes, con corazones receptivos, con corazones sumisos que venimos a escuchar tu palabra. Háblanos, Dios, que tus siervos escuchamos. Danos claridad de pensamiento, danos oído atento, corazón atento. Y pedimos, Dios, si aquí hay alguien que no te conozca, que hoy pueda ser el día de salvación, que hoy pueda ver la gloria y riqueza de Cristo, que hoy pueda apreciar el Evangelio y abrazar el Evangelio. Y a nosotros que somos creyentes, ayúdanos a valorar lo que hizo Cristo por nosotros. Ayúdanos a comer de Cristo el día de hoy, alimentarnos de Él, no solamente por su palabra, sino también, Dios, por estos medios de gracia, estos medios visibles que tú das, como la cena del Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis, hermanos, básicamente se resume en 4 eventos y 4 personajes: la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Ahí vemos una gran cantidad de espacio, de año, de tiempo que el Señor tomó todo esto. A partir del capítulo 12, Dios en su gracia elige a un pecador llamado Abraham, un pagano, no creyente, no amaba a Dios. Dios lo llamó, Dios lo eligió y le trajo un plan, que lo iba a bendecir, que le iba a dar tierra, que le iba a hacer una nación grande de él, y que él, o su semilla de él, su descendencia de él, sería de gran bendición para todas las naciones, hablando de Cristo Jesús. Bueno, Abraham es un personaje especial en Génesis. Bueno, él tuvo un hijo, Isaac. Bueno, después de Isaac vemos más personajes. José es otro personaje que le dedica a la escritura mucho tiempo, o mucho espacio. Y por ende, hermanos, aparte de Isaac, aparte de Abraham, aparte de José, vemos que Dios empieza a hacer un plan redentivo, llevar a cabo la promesa que le dio en la caída: les traeré un libertador, alguien que los venga a rescatar. Bueno, eso tardó tiempo, hermanos, pero cerramos Génesis. El pueblo son 70 personas. La promesa parece de una gran nación no se ha cumplido, pero Dios tiene su modo de hacer las cosas. Tú comienzas a leer Éxodo y te das cuenta que ya no son 70 personas que subieron a Egipto para escapar de la hambruna, sino que ahora es una gran nación, son muchos, al punto que Faraón dice: tengo que hacer algo porque si no estos son más fuertes que nosotros. Así que él ideó un plan malévolo, que es hacerlos esclavos, asesinar a los niños varones. Y llega al punto donde la escritura nos dice que
Tanto era la aflicción, tanto era la opresión del pueblo de Israel, que comenzaron ellos a clamar al Señor, o sus oídos comenzaron, sus clamores llegaron a los oídos del Señor, y el Señor habló, llamó a Moisés y lo llama para libertar a su pueblo, con una misión también, ¿verdad? Liberta a mi pueblo. Así que esto sucede. Él va a Egipto, no es tan fácil, vemos que hay muchas pruebas, pero aquí en capítulo 2, hermanos, básicamente estamos ya en la etapa final. Dios ha traído plagas, azotes para Egipto, pero Egipto no ha querido dar su brazo a torcer, como somos muchos de nosotros, ¿verdad? Hermano, ¿por qué plaga vas? Amigo que estás lejos de Cristo, ¿por qué plaga vas? Porque en la plaga 10ª, Faraón dio su brazo a torcer. Aquel que dijo muy impotente, muy potente él, ¿quién es Dios para que lo obedezca? Bueno, lo vas a conocer. Y lo vas a conocer a través del juicio, de las plagas. Bueno, ahora aquí, hermanos, finalmente le destruye todo el país, le quita a su hijo primogénito, hasta el punto que él dice, sálganse ya, vayan. Hermanos, el plan soberano del Señor, contra el rey no podemos ir, contra sus planes no podemos luchar. Él siempre va a ganar. Pregúntaselo a Jonás, pregúntaselo a Faraón. Si no es por las buenas, a veces es por plagas, azotes. Dios se vale de todo, hermanos. Y aquí vemos que es una gran matazón, hermanos, una gran matanza. Y a través de esta matanza, hermanos, Dios provee para su pueblo. El pueblo de Israel, aquel que eran unas familias que empezó con Abraham, ahora ya es una gran nación. Dios ve el modo de rescatarlos de esta muerte de sus primogénitos, pero les dio una orden, y ya las vimos aquí. Ellos debían hacer un sacrificio, hermanos, un sacrificio por cada familia. Debían sacrificar un cordero de 1 año, y esa sangre debían ponerla en el dintel de los postes de las puertas, para cuando el ángel pasara, viera la sangre ahí y pasara de largo. Eso significa Pascua en el hebreo, ¿verdad? O lo que básicamente en inglés tiene mucho sentido, Passover, que significa pasar de largo. Eso es el significado de Pascua, hermanos. Que el ángel destructor, cuando vino a destruir Egipto o a los primogénitos, al ver la sangre en las familias que sacrificaron un cordero, él pasaba de largo de esa casa. No hacía daño en esa casa, pero hubo juicio, hermanos. Así que en mi mensaje de esta mañana lo hemos titulado, hermanos, la señal de la sangre, como un juicio y como señal de gloria, o si tú quieres, de gracia. Gracia y juicio, o ira y gracia. Tú vas a ver estas dos cosas siempre en la Escritura y van de la mano, hermanos. Dios trae libertad a su pueblo a través del juicio, juzgando a sus enemigos, juzgando a Faraón, pero trae gracia a su pueblo a través de un sacrificio. Lo vas a ver por toda la Escritura. Gracia, Dios juzga en el diluvio, trae condenación a un pueblo pagano que no se quiso arrepentir por 120 años en la predicación de Noé. Trae juicio, pero por 8 personas Dios muestra gracia. Bueno, vamos a la cruz, que vemos allí, Dios trae juicio sobre un cordero inocente, pero a través de ese juicio también muestra gracia, salvación para pecadores. ¿Sí se dan cuenta? La Escritura, aquí, este es un tema tremendo en las Escrituras. Ira y gracia, juicio y gloria van juntos. Aquí lo vamos a ver, hermanos. Así que, dicho eso, quiero presentarte 4 cositas, al caso 5, de qué es esta señal. Cuando hablamos de esto, ¿qué señal es? ¿De qué señal estamos hablando? ¿De qué señal es la sangre? ¿Cómo es que es una señal? La sangre. Porque aquí dice, yo veré la señal. Y cuando el ángel vea esto, pasará de largo. Hermanos, aquí es donde inicia la Pascua. Aquí es donde inicia un evento que tenía que ser repetido a modo de recordatorio, de celebración para los judíos. A la fecha, hermanos, quizás los únicos que celebran aún la Pascua son los judíos ortodoxos, los más de hueso colorado, porque la nación como tal hoy día no creo que celebren este evento. No les importa esto, no más.
Pero vamos, ese es otro tema. Vamos a ir a esto, hermanos. Aquí inicia la Pascua, la misma que el Señor Jesucristo va a celebrar más adelante, esa noche antes de ser crucificado, de ser entregado. Él celebró la Pascua y en ese momento le dio un nuevo significado a esta Pascua. Pero vamos a ir a la historia, ¿verdad? Vamos a ir al principio. ¿Cómo empezó esto? Bueno, esto empezó como una señal de liberación para el pueblo que estaba en esclavitud. En Egipto eran esclavos. El Señor se lo dijo, Génesis 15, serán esclavos 400 años. Bueno, esos 400 años ya estaban cumpliéndose cuando vamos a Éxodo. Han pasado mucho tiempo, hermanos, de Génesis 50 a Éxodo 1, un largo tiempo. Ahora ya no es una familia, es un gran pueblo, pero viven en esclavitud. Viven presos, son tratados mal, hermanos, por Faraón. Y Dios tiene misericordia de ellos y los libera. El versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto que estamos viendo aquí, hermanos, es lo que conocemos o se llaman como sombras o señales de algo que iba a venir, de algo mejor, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, esto nos apuntan a algo que iba a suceder más en el futuro. Ellos quizás no lo entendían, ellos esperaban la promesa de un redentor, de alguien que Dios les había prometido que los iba a hacer libres. Génesis 3:15. Bueno, este evento, hermanos, es uno de los más hermosos del Antiguo Testamento, que nos hablan de lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Es más, los autores del Nuevo Testamento así lo vieron. Vieron en este evento que apuntaba a Cristo, algo mucho mejor que una liberación de una nación, sino algo más con mayor significado espiritualmente hablando, hermanos. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, cuando lo vio venir, que iba para bautizar por él, lo vio venir y clamó. Juan 1:29, ¿qué dijo Juan? El Cordero, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan dijo. Apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corintio, les da esta aplicación. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. O sea, ellos vieron en este evento de un cordero sacrificado, lo llevan y lo aplican a Cristo y dicen: es Cristo. Ese cordero que fue en Egipto sacrificado mostraba algo mucho mayor, hermanos, a una persona, al siervo sufriente, a Jesucristo. O sea, apuntaban para allá, ¿verdad? Porque eran sombras de lo que había de venir, tipo una señal de una mucho mayor liberación que ser esclavos físicamente. Algo mucho mayor que eso, hermanos. Librarnos de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado y de otras cosas más que vamos a ver. Pero 4 cositas quiero entonces aquí darles aquí. Si puedes poner la siguiente slide, vamos a ir a la primera señal. ¿De qué es la sangre una señal? Hermanos, 5 puntos que quiero dar. Estos puntos, hermanos, no son míos. Este bosquejo lo tomé del Dr. Frame, que se me hizo muy claro, muy explicable. La cosecha es mía, pero el bosquejo no es mío, hermanos. Una señal de juicio, versículo 12. La sangre del Cordero Pascual, hermanos, era una señal de juicio sobre la idolatría egipcia. O sea, Dios comenzó a tratar con Egipto, a acabar con cada uno de sus dioses. Cada uno de ellos eran juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio sobre Egipto, sobre sus dioses. Éxodo nos dice de ello. Y este último, hermanos, era también un juicio para Egipto, ya que los primogénitos eran vistos como los dioses, eran vistos como la esperanza de Egipto. Realmente cuando muriera el faraón, quien tomaba su trono era el hijo. O sea, y lo veían como algo común. Faraón era un dios, hermanos, se creía un dios. Bueno, Dios le dice: no eres ni Dios, me has retado a mí, y porque me has retado a mí y no has querido dejar ir a mi pueblo, te he dado muchas chances, pero no has querido. Bueno, este es el último y final. Yo
voy a cobrar la vida de todos los primogénitos de Egipto. Yo voy a castigar a sus dioses. Así que, hermanos, para poder ser rescatados los israelitas, porque vivían allí, es, hermano, tremendo. Bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo es que fue guardado Israel dentro de Egipto de todas las plagas? Porque Dios protegió a Egipto, a Israel, dentro de esas plagas. El granizo no hizo daño a las cosechas de los israelitas, solamente a los otros. ¿Será que Dios va a hacer eso también en la gran tribulación? Aquellos que sostenemos que quizás vamos a pasar por ahí y que Dios de alguna manera, como lo hizo con Egipto en sus juicios, va a guardar a su pueblo. Es algo de qué pensar y interesante. Bueno, hermanos, ellos debían sacrificar para salvarse del juicio sobre Egipto. ¿Qué debían sacrificar? Un cordero. ¿Quién se los pidió? ¿Quién se los demandó? ¿Quién se los indicó? El de arriba. ¿Quieren salvarse? Hagan esto, porque yo voy a traer juicio sobre Egipto. Y para poder salvarse, ustedes tienen que hacer algo. Hermanos, ¿por qué Dios hizo esto con israelitas? ¿Por qué los salvó de la muerte, de que sus hijos primogénitos murieran? ¿Sería que, pregunta, eran mejores que los egipcios? ¿Era mejor Israel que Egipto? Bueno, Dios, por si las moscas, por si ellos están pensando así, en Deuteronomio, Él les dice: yo les doy esta tierra, yo los traje de Egipto, yo los planté aquí. Pero no es porque ustedes son los mejores de entre las naciones. Ustedes eran una nación insignificante, no era nada. Yo los hice. Así que, hermanos, no es por eso. Es porque ellos se sometieron y creyeron a lo que el Señor les estaba indicando. Sacrifiquen, pongan la sangre en el dintel de la puerta, háganlo. Ellos creyeron, hermanos, creyeron a la autoridad del Señor. Así que, número uno, hermanos, la sangre del cordero pascual es una señal de juicio sobre la idolatría de Egipto. Hay un juicio, Dios está trayendo juicio. Pero también, hermanos, vemos a modo de ya, incluyendo el Nuevo Testamento, vemos que la sangre de Cristo también es una señal de juicio divino sobre el pecado nuestro. ¿No lo habían visto así? ¿Por qué fue Cristo a la cruz? ¿Por un pecado que Él cometió? ¿O por el pecado nuestro? ¿Qué estaba Dios condenando en la cruz? ¿A su Hijo? Sí. ¿Por mi culpa o por su culpa? No, hermanos, era nuestra culpa, era nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Una señal de juicio, sí, para su Hijo Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 lo dice claro: la paga del pecado es muerte. Debe morir. Y Cristo gustó nuestra muerte, tomó nuestro lugar. Así como el corderito, hermanos, que tenía que ser perfecto, sin mancha, para ser sacrificado de un año. Los israelitas tenían que hacer esto. Bueno, Cristo, el Cordero, sin mancha, sin pecado, fue sacrificado por nosotros, hermanos. Él llevó nuestros pecados a esa cruz. Y allí Dios Padre, hermanos, ejecutó juicio, condenó a muerte a su propio Hijo por el pecado nuestro, hermanos. Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 2:24 de primera de Pedro. Así que, hermanos, Cristo sufrió por su pueblo. Cristo sufrió en lugar de nosotros. Él llevó nuestra condena, enfrentó el juicio de Dios en esa cruz. Entonces, allí está, número uno, hermanos, una señal del juicio de Dios. Ponla al siguiente, Camila. Next. Ahí está. Pero también, hermanos, es una señal de gracia. No, la liberación no cabe. Ahí está, de gracia, hermanos.
Aparte de ser una señal de juicio, como dijimos, también hay gracia. En la cruz ves ambas cosas. En este evento ves ambas cosas. Hay juicio para Egipto, para su idolatría. Hay gracia para Israel. En la cruz hay juicio para Cristo. No porque fueron idólatras, sino que nosotros éramos un idólatras. Nosotros adoramos a la criatura, a la creación. Perseguimos las cosas de esta creación. Hemos cambiado la gloria de Dios por la creación. Eso es nuestro problema. No amamos al Creador. No perseguimos las cosas de Dios. Perseguimos las cosas de este mundo. Amamos el placer. Amamos lo que este mundo da. Amamos nuestro pecado. Y déjame ser franco, hermano. Te voy a hacer una pregunta franca. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecas? ¿Por qué peco? Seamos sinceros. Porque nos produce deleite, porque lo amamos. Lo amamos más que a Cristo en ese momento. Por eso pecamos. Sé sincero. Si no lo amaras, si no te produjera placer, tú no pecarías. Pero lo haces porque te produce placer. Porque lo amas más, porque persigues esas cosas más que a Cristo. Cristo es de poco valor en ese momento. Así que es una señal de gracia, hermanos. Es una señal de gracia del amor de Dios para el pueblo de Israel. Porque Deuteronomio 4:37 dice: por cuanto Él amó a tus padres, Abraham, Isaac, Jacobo, José, Judá, amó a tus padres. Porque los israelitas, hermanos, al igual que los egipcios, merecían morir por sus pecados. Tenían pecados también. No era mejor que los egipcios. ¿De dónde sacó Abraham? De la idolatría. Lee Génesis 12, lee lo que dice Hebreos. ¿De dónde lo llamó? No era mejor, hermanos. ¿Qué marcó la diferencia? La gracia de Dios. Dios eligió salvar a Israel y condenar a los egipcios. Dios eligió que el ángel pasara de largo y no hiriera las casas donde estaba aplicada la sangre del corderito. De ese mismo modo, hermanos, ¿qué vemos en la cruz? Sí, vemos juicio sobre un inocente. Pero ¿qué más vemos? Vemos su gracia sobre pecadores como nosotros. ¿Cómo me gustaría tener una cruz allí? Imagínense una cruz allí o acá, hermanos, una cruz. Ven gracia y ven juicio. Ven ira y ven gracia. Las dos cosas juntas, hermanos. La sangre de Cristo es una señal de su gracia para el mundo pecador. Y se me sigue. No sé por qué no da este, hermanos. Número 2, la sangre de Cristo es señal de su gracia para un mundo pecador. Así como el corderito fue señal de gracia para estos israelitas, la sangre de Cristo es señal de gracia para aquellos pecadores como nosotros, hermanos. La escritura es clara. Dios amó tanto al mundo que entregó a su unigénito, a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Te has preguntado pierda de qué? ¿De qué se va a perder? ¿Qué puede perderse aquel que no pone su fe en Jesús? Oh, se pierde de un gran perdón. Se pierde de esta gran gracia. Se pierde de la paz con Dios, eterna comunión con Dios. Se pierde en el infierno, hermanos. Este es el Señor mostrando gracia. Este es el Señor mostrando su juicio también. Es una señal de gracia, es una señal de juicio, hermanos. Pero también, hermanos, es una señal de liberación. Aparte de gracia, es una señal de liberación. ¿Por qué lo decimos? ¿Qué sucedió o qué debía suceder cuando el ángel destructor pasara esa noche? ¿Cómo se les dio órdenes de lo que tenían que hacer? Comer con el bastón listo, con los zapatos bien puestos, porque iba a comerlo rápido, porque esa noche tenía que salir, esa madrugada tenían que salir inmediatamente de Egipto.
Entonces, hermanos, era liberación. Esa sangre del Cordero Pascual, hermanos, era una señal de liberación de la esclavitud de Egipto. Porque recuérdense, cuando esto sucediera, cuando la vida del hijo de Faraón Dios cobrara la vida de su hijo, hasta allí llegaría todo. Ya no habría más resistencia de Faraón. Deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Dios? Váyanse ya, váyanse ya. Una señal de liberación, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que los egipcios los hacían trabajar con gran maldad. No había compasión para los israelitas. Dice que los amargaban con trabajos forzados. Imagínate eso, vivir tu vida amargada con trabajos forzados. Versículo 13, 14 del capítulo 1. De igual manera, Dios trajo a su libertador. ¿Quién era su libertador? ¿A quién escogió Dios para libertar a su pueblo? A Moisés. Y esto le dijo a Moisés: he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Hermanos, cuando tú ves Egipto, siempre lo vas a ver en una connotación de enemistad. Son enemigos del pueblo de Dios, son enemigos de Dios, pero también hay otra connotación, señal de esclavitud, es señal de pecado. Volver a Egipto es volver a la esclavitud. Y cuando Dios los saca de Egipto, ¿de qué los está sacando? De esclavitud. De esclavitud. Hermanos, el pecado, a modo espiritual, es un cruel capataz, no paga bien, te cobra réditos, causa mucho dolor. Aunque es placentero el pecado, causa dolor, te cobra a creces con réditos muy altos, intereses muy altos. Así es el pecado. Separa familias, arruina hijos, arruina amistades, arruina iglesias, arruina salud. Y sabes que no hay descanso, no hay breaks de 15 minutos. No hay descanso. Cuando más quieres parar, ya vas bien encarrilado. No hay modo de dar vuelta atrás. Tú que decías controlar el vino, no hay modo de dar vuelta atrás. Tú que decías controlar la lujuria, no hay modo de dar vuelta atrás. El pecado, es un cruel capataz y no te da breaks y te cobra caro, caro. No da descanso a sus víctimas. ¿Por qué crees que Dios lo detesta tanto? Porque es una clara afrenta hacia su santidad, pero también lo detesta por lo que le hace a su creación. La arruina, la acaba, la pone en enemistad con Él. Bueno, así como ese corderito iba a ser sacrificado y puesto en la puerta y trajo libertad a Israel, Cristo Jesús hace lo mismo con nosotros, hermanos. Cristo Jesús hace lo mismo. Su sangre es una señal de redención. Redención, liberación. ¿De qué cosa? De la esclavitud del pecado. De allí nos libra el Señor, hermanos. Número 1, de la condenación del pecado. Eso es lo que Dios hizo en esa cruz. Librarnos de la condenación del pecado. Ese pecado que te mata, ese pecado que te condena, que te separa de Dios. El Señor vio el modo de proveer para tú ser librado de esa condenación, para que el día que te encuentres delante del Señor seas librado de la condenación, porque hay una paga. La paga es muerte, separación del Señor, condenación por tus pecados no perdonados. Cristo proveyó para los suyos, hermanos. Dice Apocalipsis 1:5: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados. Ese es el mayor logro que el Señor hizo, libertarnos de nuestros pecados. Porque si vamos delante de Dios con pecados, Él nos va a rechazar, Él nos va a condenar. No hay nadie, absolutamente nadie, que se pueda parar delante de Él y ser acepto con Él lleno de pecados. Nadie.
El Señor, ¿qué hace, hermanos? Nos libró de nuestros pecados. ¿Cómo? Al derramar, dice la Escritura, Apocalipsis 1:5, su sangre por nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios compró nuestra libertad, amados hermanos, con sangre preciosa. Dios nos perdonó, hermanos, de nuestros pecados con sangre preciosa. Efesios 1:7. Así que no hay condenación para aquel que pone su confianza en Dios. Dios lo ha librado de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero no solamente de eso. Lo libró del poder del pecado, la tiranía del pecado. Ya tú sabes, cuando no eras creyente, querías dejar los vicios, los dejabas por un mes. Tu comportamiento cambiaba porque tú sabes que si no la mujer te iba a dejar, cambiabas. Pero era por poco tiempo. Al poco momento volvías a las andadas. ¿Por qué? Porque el pecado te domina. El pecado te ordenaba, el pecado era tu rey, tú lo obedecías. Cuando venimos a Cristo, hermanos, la historia cambia. Cristo no solamente nos libra de la condenación del pecado, de la tiranía del pecado, sino también nos libra de su poder. De su poder. Ese ya no reina más, dice Pablo, en vosotros. Ahora podemos decir no, el creyente puede negarse porque tiene dominio propio, porque tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, porque tiene todas las herramientas para hacerle frente al pecado. El pecado ya no lo domina. Cuando peca es por sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Pero el poder para decirle no a Satanás lo tiene. Antes no, antes eras obligado. Antes le servías, era su esclavo. No podías decirle no. Ahora, por gracia, creyente le puedes decir que no. Es como si el Señor desconectara la corriente del pecado, de la luz, el cable de la energía, toma corriente y dijera, y se acabó el poder, ya no hay más. Ahora yo voy a gobernar en tu vida. Así que ahí está, hermanos, eso es grande noticia de lo que hace Cristo, hermanos. De la condenación nos libra, del poder de la tiranía del pecado nos libra, pero también, hermanos, nos libra de la culpa del pecado. Ya alguien pagó por ti. Ya no hay más culpa. Si estás en Cristo Jesús, ya no hay más culpa. Y un día, hermanos, tú que anhelas no pecar más, tú que anhelas serle santo, finalmente viene el día donde el Señor nos librará de la presencia del pecado, de esos residuos de pecado que todavía hay en ti con los que batallas. Viene ese día donde ya no te vas a irar, donde ya no vas a pensar mal, donde ya no vas a codiciar en tu corazón. Viene ese día donde seremos libres de la presencia del pecado por toda la eternidad. Seremos santos como Él es santo. No habrá pecado más en nuestros cuerpos mortales. Tendremos cuerpos glorificados. Todo por la gracia de Cristo en esa cruz. Así que ten ánimo, hermano. ¿Estás luchando? Esa es buena señal. ¿Estás haciendo esclavitud? Puede ser esa la razón. Que quizás la razón pueda ser esto. No eres creyente. No eres creyente, por eso no le haces frente a tus deseos, a tus tentaciones. Cedes al momento. No hay resistencia. Porque no está el poder en ti. Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Se me quedó el tiempo. Señal cuarto. No solamente es una señal, hermanos, de liberación, sino también es una señal sustitutoria. Sustitución. ¿Qué hizo el Señor? El único modo de que las familias o los hijos primogénitos de Israel pudieran sobrevivir en esta noche cuando el ángel iba a pasar, el único modo era que hubiera un sustituto. Alguien muriera. Y ese alguien fue un corderito de 1 año. Ese fue el sustituto. Ese fue el intercambio para que ellos pudieran sobrevivir, los primogénitos. No, el ángel pasara de largo. Pascua. Había un sustituto. Era un cordero
De la misma manera, para nosotros, hermanos, la Biblia dice que Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. El condenado era yo. Él tomó mi lugar de condenado. Él pagó esa muerte por mí para librarme de la condenación, de la presencia, del poder, del pecado. Es Cristo nuestro sustituto, hermanos. La Biblia dice en Isaías 53, si no me equivoco, versículo 8: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Él cargó el pecado de todos nosotros, porque como ovejas todos nosotros nos hemos descarriado. Él cargó, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Allí está el sustituto. Es Dios cargando nuestro pecado. Esa es la gracia de Dios. Ese es lo justo que es Dios. Condena siempre el pecado. Ahí está, hermanos. Terminamos diciendo que también es una señal que demanda fe. La demanda del Evangelio. Cristo Jesús dijo: se ha acercado el reino de Dios, está aquí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa palabra creer es fe. Hermano, déjame decirte, amigo, amiga, que estás aquí. No bastaba para el pueblo de Israel creerle a Dios, matar el corderito, vaciar la sangre en la charola y dejarla allí. Eso no les iba a hacer ningún bien. No bastaba con matarlo, no bastaba con poner la sangre en la charola, tenían que hacer algo más. Tal como el Señor se los ordenó: póngalo sobre el dintel de la puerta, el marco, para poder ser salvos. Si ellos no hacían eso, hermanos, de nada iba a valer haber sacrificado ese corderito. No tendría, hermanos, no tendría ningún valor. Para que fuera efectivo, tendrían que aplicarlo en los dinteles como el Señor se los indicó. Del mismo modo, tú que estás confiado, a ti que muchos pastores te han dicho, aún muchos líderes religiosos te han dicho: hey, tenemos buenas noticias, el Señor murió en esa cruz por tus pecados y resucitó. Si tú vas pensando: bueno, ya la hice, ya murió Jesús, así que ya el boleto comprado al cielo lo tengo porque Él ya murió hace 2000 años, ¿correcto? No es así. Hay una demanda a eso. Hay algo que hacer en eso. Hay una respuesta que darle al Señor. Esa respuesta, hermanos, en el Nuevo Testamento se llama fe, arrepentimiento. En el cristianismo, dice Pablo Hoff, no basta con creer que Cristo murió por los pecados del mundo. Solo cuando por la fe la sangre de Jesús es aplicada al corazón de la persona, esta es salva de la ira de Dios. El ángel destructor representa su ira. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Hay que aplicar esa obra en la cruz, hay que creerla por fe en nuestros corazones, decirle al Señor: Señor, yo soy un pecador, no tengo esa justicia, no tengo ese perdón, lo necesito, dame lo que ofreces. Que esa muerte de tu Hijo inocente cuente a mi favor, Señor, porque si no lo haces, yo me voy a perder. Tiene que ser aplicada al corazón. Así que, hermanos, amigos, escucha esto: de nada aprovechará la muerte de Jesús, de nada te va a aprovechar si no depositas tu confianza en Él, si no pones tu fe en Él. De nada va a aprovecharte lo que Él hizo. Sin tal fe nunca escaparás de la ira de Dios, del juicio venidero, de la condenación, de la culpa del pecado, del poder del pecado. Nunca sabrás cuán dulce es el Evangelio hasta que tu pecado no te sepa amargo, hasta que no sepas el problema interno que hay en tu corazón lleno de pecado, y no sepas que vas a dar cuentas a Dios por eso, que vas a estar delante de un juez justo. ¿Qué cuenta le vas a dar si nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, aquel sustituto
termino haciendo unas preguntas. El día que nos llame Él a su presencia, amigo que nos visitas, amiga, hermano, ¿qué va a ver Dios en tu corazón? ¿Va a haber un corazón protegido, salvo por gracia? ¿O un corazón lleno de pecado? Pecado no perdonado. Ese es el problema. Los cristianos también pecamos. La distinción es que hay alguien que pagó por nuestro pecado, hay alguien que lo perdonó. ¿Qué va a haber? Incredulidad, lujuria, rencor, amargura, celos, ira, enojo, pleitos, borracheras, idolatría. ¿Qué va a ver el Señor en tu corazón? Es más, ¿qué está gobernando tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos en este momento? ¿Tener una casa más grande? No es malo. ¿Tener un matrimonio que honre a Dios? Oh, gloria a Dios. No son malos los deseos. El problema es cuando esos deseos se vuelven tan obsesivos que yo digo, si no los tengo, no soy feliz. Y no descansas hasta que no los obtienes. Porque eso viene a ser tu Dios. Es lo que te levanta por las mañanas, lo que te deja acostarte tarde en las noches, porque eso es tu deseo. Y espero que tu deseo, si eres creyente, sea Cristo Jesús, atesorado en tu corazón más. No lo que Él detesta, no lo que Él odia. Si Dios va a ver en nosotros puro pecado, hermanos, mamita linda, si no vamos a tener un abogado, un intercesor, alguien que pueda decir, yo pagué por Él. Él puso su confianza en mí, Padre. Serán una señal de juicio, no de gracia. Pero si eres creyente, será una señal de gracia y no de juicio, porque alguien tomó ese juicio a tu favor. Creyente nacido por gracia. Así que tú puedes tener la esperanza que el día que estés delante de Él, tú serás cubierto con la sangre de Cristo. Los postes de tu corazón, los dinteles de tu corazón estarán cubiertos con la sangre de Cristo, perdonado. Esa es nuestra esperanza. Ahora sírvele por amor, sírvele, ámalo. Termino con esto. Había un hombre de Inglaterra, un noble que fue en las épocas de 1800 y feria, San Francisco, cuando era la fiebre del oro, mucho oro en los ríos. Así que él fue a invertir ahí. Le fue muy bien. Una semanita se fue para Luisiana, el estado al lado de Texas, para agarrar su barco en Nueva York y volver para Inglaterra. Pero en esa semanita que pasó por Luisiana, pasó por la calle, esa infame calle de la esclavitud, donde vendían los esclavos africanos. Y él pasando allí, pues vio que estaba la subasta, y se puso a ver, y miró una hermosa africana, de muy bonito aspecto, y escuchó a los hombres que estaban allí apostando, entre ellos dos, a ver quién le iba a conseguir, hablando groserías de lo que le iban a hacer si uno de ellos se quedaba con ella. Así que él escuchó y se indignó tanto, y le dijo al que estaba apostando, dobleto la oferta, la doblo. Se quedó asombrado el señor que estaba escuchando. Nadie ha pagado tanto dinero por un esclavo. ¿Cómo sé que tienes el dinero? Sacó su billetera y le enseñó los de a 100. Vendida. Así que él subió a la tarima a recibir a la esclava. Y cuando iba a recibirla, darle la mano,
La esclava lo escupió. Él se limpió su rostro, no pasa nada. La bajó, la llevó a una calle, a una calle donde había unos edificios, la metió en una oficina y allí estaba un señor en un escritorio. Él firmó los papeles, le dio el dinero al abogado y se los entregó a la esclava. Y cuando se los iba a entregar a la esclava otra vez lo volvió a escupir. Él se rompió otra vez el rostro, se limpió la saliva y le dijo: aquí está. ¿No entiendes, muchacha, lo que estoy haciendo por ti? Esta es tu libertad. Eres libre. Ya no eres esclava, eres libre. Ella se quedó boca abierta, que no podía creer. Se inclinó, se agachó y estaba llorando. Y dice: ¿en verdad me has dado la libertad? Has pagado tanto dinero que nadie ha pagado por un esclavo en la historia de Luciana. Lo has hecho por mí, en verdad, no me estás engañando. No, eres libre, aquí están los papeles, vete. Ella se levantó, lo abrazó y le dijo: tengo una sola petición para usted. ¿Podría ser su esclava para siempre? Si tú eres creyente, es lo que Cristo ha hecho por ti. Te ha dado la libertad. Esas escupidas son nuestros pecados todavía contra el Rey. Cuando nos rebelamos contra Él, Él no se lo merece. Ahora sírvele, ámalo. Ámalo no por lo que te da, ámalo por lo que Él hizo por ti en esa cruz. Vamos a pasar con la cena del Señor.